¿Sabes cómo puede beneficiar una stablecoin al ecosistema de XRP? ¿Y cómo puede generar inmensas ganancias para tu portafolio? Muchos temen que una moneda estable podría reemplazar el uso planeado para el token nativo de XRP Ledger y no comprenden por qué el equipo técnico de Ripple, liderado por David Schwartz, está decidido a lanzar una stablecoin. Yo pensaba lo mismo, que era un absurdo y que podría quitarle el mercado de XRP. Pero después de estudiar varios artículos y escuchar muchas entrevistas, comprendí el beneficio que trae a toda la comunidad. En este video quiero compartir con ustedes mis puntos de vista sobre esta nueva moneda que acaba de ser aprobada por el NYFDS. Claro, todos sabemos qué significan estas siglas, obvio. Obvio que la mayoría nunca las habíamos oído. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, o NYFDS, es el departamento del gobierno del Estado de Nueva York responsable de regular los servicios y productos financieros, incluidos los sujetos a leyes de seguros, banca y servicios financieros de Nueva York. También quiero hacer un análisis de proyección de precios de XRP y Bitcoin, pero eso lo dejo para la segunda parte del video. Así que quédense conmigo hasta el final. Antes de seguir, los invito a regalarme un like si les gusta el contenido y a suscribirse al canal. Tengo la meta de llegar a los 10.000 suscriptores antes de enero del 2025. No estamos lejos, vamos en 7.979 suscriptores. Les agradecería mucho que le pongan like y suscribirse a este canal. Este dato es increíble. Miren, la capitalización de mercado de las stablecoins hoy pasa por encima de los 210.000 millones de dólares, con Tether muy cerca de los 140.000 millones, disputando el tercer puesto con XRP en el ranking de las criptomonedas, mientras que USDC de la empresa Circle tiene una capitalización de mercado de 41.000 millones de dólares. Es casi un monopolio de Tether, con algo de competencia de Circle, pero con la diferencia de que Tether no cumple la regulación MiCA y ha quedado limitado para operar en Europa y en Estados Unidos. Pero escuchen el comentario del CEO de Tether, Paolo Ardoino, en el Congreso Token 2049 de este año. Lo somos, como seguramente sabes, por lo que no somos grandes en DeFi, realmente nos preocupamos por ser la moneda estable de la última milla. Entonces nos enfocamos en la adopción en el mundo real, es decir, pagos, remesas. Trabajamos, no nos importa el uso de USDT en Europa y Estados Unidos. No creemos que Europa y Estados Unidos sean buenos mercados para nosotros y, en general, para las monedas estables. Esa es nuestra propia opinión, así que dedicamos nuestras energías a centrarnos en los mercados emergentes, los países en desarrollo donde hay 30.000 millones de personas que no tienen cuentas bancarias. No porque haya gente mala, sino porque el sistema bancario tradicional los deja atrás. En ese momento dice que no le preocupa no estar en Europa, pero con las regulaciones que han de venir también en Estados Unidos, seguro el líder del mercado va a perder espacio. Por eso se ve en el mercado una carrera para tomar ese primer puesto y Ripple ya está listo para lanzar su moneda RLUSD, podría ser hoy mismo. Esta semana fue aprobada en Estados Unidos y cumple las regulaciones de Asia y de Europa. Así que está todo listo para competir por un mercado gigantesco. Brad Garlinghouse celebró el martes la autorización y no fue el único. El mercado se hizo sentir subiendo el precio de XRP que venía en picada hacia el $1.90 y lo volvió a poner por encima de los $2.40. Con miedo de perder el segundo puesto, Circle actuó estratégicamente y estableció una alianza con Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Su CEO poseó lo siguiente. Circle y Binance han firmado una alianza estratégica para acelerar la adopción global de USDC y criptomonedas. El mayor exchange y super app de criptomonedas del mundo y el mayor operador de stablecoin en dólares de confianza y compatible del mundo se unen para trabajar en la siguiente fase de adopción de stablecoin y criptomonedas. Hoy el CEO de Binance, Richard Teng, y yo nos unimos en el escenario de Abu Dhabi Finance Week para anunciar nuestra nueva e innovadora asociación estratégica. A través de esta asociación, Binance hará que USDC esté más ampliamente disponible en toda su gama de productos y servicios, garantizando que sus más de 240 millones de usuarios globales puedan acceder y utilizar USDC sin problemas para aplicaciones de comercio, ahorro y pagos.
También me complace compartir que Binance adoptará USDC como una stablecoin de dólar vital para su propia tesorería corporativa, demostrando que una de las operaciones de tesorería on-chain más sofisticadas está poniendo toda su confianza en USDC como dólar digital para almacenar y mover valor. A través de nuestra colaboración, Circle proporcionará a Binance una gama de tecnología, liquidez y otras herramientas para que los usuarios de Binance se beneficien de la confianza y la innovación que Circle ha construido para USDC. También nos uniremos para trabajar en productos y asociaciones que promuevan el uso de stablecoins e infraestructuras criptográficas en las finanzas y el comercio cotidianos en todo el mundo. Llevo mucho tiempo admirando a Binance por su incesante compromiso con la calidad de sus productos, la innovación y la atención al usuario, lo que se refleja en su enorme y leal comunidad global de más de 240 millones de usuarios. Como servicio integral que abarca la inversión, el comercio, el ahorro, el almacenamiento y los pagos, Binance es verdaderamente una de las super apps financieras más grandes y abiertas del mundo, y espero ser un socio cercano a medida que escalen a más de 1.000 millones de usuarios en los próximos años. Está claro que este negocio es muy importante y genera unos dividendos espectaculares. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el beneficio y cómo funciona? Una moneda estable es una moneda digital que reemplaza uno a un billete fiat o un billete real. Una moneda estable es realmente una moneda digital que reemplaza uno a un billete fiat. Por ejemplo, un dólar físico como este, que aunque solo tengo en mi mano uno, pues solo encontré un dólar de plata, eso es antiguo, pero creo que vale más de $1 hoy en día. Depositas un dólar físico en un fondo de Tether, Circle y pronto en Ripple y ellos generan un equivalente digital. Custodian esa moneda con una empresa especializada y la ponen a rentar. En el modelo de negocio de RLUSD, el banco BNY Mellon custodia y posiblemente invierte ese activo en tesoros del gobierno americano de muy corto plazo, que hoy rentan al 4.29%. Eso significa que el fondo recibe el dinero fiat al 0% y lo pone a rentar al 4.29%. Un negocio redondo, un arbitraje muy fácil de llevar. Solo pensar que Tether reporta tener el 67.8% de sus reservas en tesoros americanos. Si tienen hoy en día 139 mil millones en total, eso significa que tienen 94.2 mil millones en tesoros, lo que les representa 3.950 millones de dólares de utilidades al año. Solo con ese activo. Tienen muchos más. ¿Ya me entienden lo que les digo? Pero ahora, concentrémonos en RLUSD y cómo puede afectar para bien o para mal a XRP. El martes tuve una charla muy didáctica con Raúl Fuentes de Formula Bullish, donde nos mostraba que la moneda estable podría necesitar un colateral para mantener el equilibrio. Su teoría es que buena parte de los tokens de XRP reservados en el escrow de Ripple no serán liberados al público, sino que serán usados como colateral. El análisis que hacíamos ayer es que si esos XRP se usan para el pool de liquidez de RLUSD, ya no saldrán a inundar el mercado o, si acaso, su proporción será muchísimo menor. Hoy hay 62 mil millones de XRP circulando y se espera que lleguemos a los 100 mil millones, o sea, hay 38 mil millones aproximadamente por ser liberados. Pero ¿qué creen que pase si solo se libera la mitad o un 25% y el resto se usa para colateralizar la moneda estable? Quiero oír lo que piensan en los comentarios, por favor. Yo creo que nos cambia la película. Miren estas cifras. La capitalización de mercado totalmente diluida de XRP, es decir, teniendo en cuenta que el total de las 100 mil millones de monedas estén circulando, es de 246.640 millones de dólares. Pero si solamente tenemos 81 mil millones de XRP, por ejemplo, que sería amarrar la mitad del escrow a los pools de liquidez y el resto liberarlos al mercado, el precio de XRP debería subir inmediatamente a 3,04 dólares. Y si guardáramos todos los tokens, el precio debería subir inmediatamente a 3,97 dólares. ¿Cómo hago esta cuenta? La cuenta la hago es dividiendo
el valor de mercado totalmente diluido por la cantidad de disponibles en el mercado. Si los liberamos todos, tenemos ese valor de 236 mil millones de dólares dividido los 100 mil millones de tokens. Si los dividimos por menos tokens, el valor se nos debería aumentar, el precio de XRP se debería aumentar inmediatamente. Eso sin considerar ninguna utilidad adicional, ni considerar que se acabe el juicio, ni nada de eso. Ni que Trump llegue al gobierno, nada, solo con decir que no van a soltar los XRP guardados. Y unido a esto, me encontré ese video que traduje para ustedes usando la herramienta de inteligencia artificial Agent. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos videos que dicen que son falsos estos videos y que son fake. Por eso les explico qué herramienta se utilizaron para traducir a otra. Uso la virtual, hablar en español con esta herramienta. Van a ver cómo funciona esto. Hola, soy David Schwartz, también conocido como Joel Katz, CTO de Ripple. Recientemente publiqué una lista de sugerencias para el desarrollo del libro mayor de XRP y recibí muchas preguntas sobre la propuesta de la stablecoin, así que pensé que podría ser útil explicar lo que tengo en el diseño para que la gente tenga una mejor idea de cómo pretendía que funcionara el sistema. Así que, primero que nada, es una stablecoin colateralizada. Eso significa activos tokenizados cuyo valor se espera que permanezca constante en algunas unidades, así que si es una stablecoin de $1 y tienes 10 de ellas, esperas que su valor se mantenga estable en $10. Estos activos tienen un activo de respaldo, en este caso XRP. Eso significa que hay algo que se supone que garantiza su valor. Ahora, en algunos de esos sistemas puedes canjear la stablecoin por el activo de respaldo, en otros no puedes. Lo interesante de esta propuesta es que las stablecoins son perfectamente líquidas a XRP a su valor nominal en el libro mayor. En otras palabras, si tienes $1 en una stablecoin de $1 diseñada en el sistema, lo que tienes es un reclamo de $1 sobre XRP, que se puede hacer cumplir mediante la mecánica de pagos del libro mayor. Y es importante porque con ciertos diseños de stablecoin, si la stablecoin no es popular, no necesariamente será líquida. Si no está listado en un intercambio, si no se puede depositar y retirar, no será muy útil. Acá queda claro que han pensado en usar a XRP como colateral y que piensan desarrollar no solo RLUSD, sino muchas más monedas estables atadas a diferentes activos, como podría ser el oro, podría ser los tesoros americanos, podría ser el euro, podría ser cualquier cosa. Como verán, estoy súper optimista con XRP por lo que viene y por cómo está relacionando el mercado hoy en día. Como verán, estoy súper optimista con XRP por lo que viene y por cómo está reaccionando el mercado hoy. Ayer tuvimos el dato de inflación de IPC de Estados Unidos que salió en línea con las expectativas de los analistas, quedando en 2.7% interanual y dejando las apuestas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en 98.5% para la semana que viene. Este dato impulsó al Nasdaq y al S&P 500, como también le dio un empujón grandísimo a Bitcoin y a XRP y a todas las demás altcoins. Volvimos a ver a Bitcoin encaramarse por encima de los $100.000, incluso acercándose a los $102.000. En este momento lo tenemos en $100.850. Por su parte, XRP lo tenemos en este momento en $2.44. Por su parte, XRP recuperó el tercer puesto ayer y hoy está en el cuarto, luchando entre el tercero y el cuarto todo el tiempo en el escalafón, con una subida importante tocando los $2.47.7 y en ese momento están $2.44, rompiendo la cuna que se ha ido armando, lo que podría hacer subir a XRP hasta los $2.96 y luego volar a los $3.42. Dark Defender nos dio su visión ayer. XRP casi ha finalizado el patrón de onda correctiva ABC en el marco de tiempo diario. Se confirmará si XRP rompe los $2.52. Espero que XRP rompa aquí dentro de 24 horas. Eso sería más o menos al mediodía de hoy. Camino a los $5.85 primero y luego a los $18.22. Recuerden que esto no es asesoría financiera, nos pone Dark Defender. Y si quieren entusiasmarse aún más, miren lo que tuiteó Bobby A. Tras una ruptura en nuevos all-time highs, XRP tendría como objetivo entre los $4.50 y $5.30. En mi opinión, el activo experimentaría entonces una fuerte corrección antes de alcanzar inevitablemente mi objetivo de $8 a $13, con posibles mechas hacia los $20.
Mucha gente está opinando y haciendo sus análisis. Falta ver cómo se gastan las ganancias cuando esto suceda. Cuéntenme qué harían si XRP llega a $13. Recuerden que esto no es asesoría financiera y que deben cuidarse muchísimo de los estafadores que están rondando por todos lados en este momento. Por eso es importante planear hacia el futuro y tener un plan de ahorro o inversión a largo plazo. No gastarse la plata hoy, aguantarla, ahorrarla e invertirla más adelante. Hace un tiempo me planteé el reto de crear mi pensión usando Bitcoin. Los invito a ver ese video que puede darles una idea de lo que se puede hacer con un ahorro juicioso y estructurado. Aquí les dejo el enlace por si se animan a verlo. No se lo pueden perder. Nos vemos en la próxima. Chao.